escritor fantasma en Viena, Biblioteca Nacional embrujada. Viena, una ciudad llena de encanto y rica en historia, siempre había llamado la atención del joven escritor Richard Weiss. Fue un fresco día de otoño cuando decidió hacer las maletas en su natal New York y aventurarse en esta ciudad de ensueño. La música de Mozart y Strauss le daba la bienvenida mientras exploraba las calles adoquinadas y las majestuosas estructuras arquitectónicas. Pero lo que realmente llamó su atención fue la imponente Biblioteca Nacional de Austria. La Biblioteca Nacional era un gigante con una cúpula que se elevaba sobre la ciudad. Su fachada, iluminada por el sol imponente, parecía oro puro. Al entrar, se encontró con un majestuoso salón con estanterías de roble llena de libros antiguos y modernos. Los misterios del pasado y del presente parecían estar contenidos en aquel lugar, llamándolo a perderse entre las páginas de los miles de libros que albergaba. Fue durante una de sus frecuentes visitas a la biblioteca que Richard comenzó a notar algo extraño. La gigantesca estructura parecía vibrar con una energía enigmática y antigua, casi como las paredes y los libros susurraran secretos olvidados. Pronto se encontró envuelto en rumores y leyendas que hablaban de un escritor fantasma que rondaba la biblioteca después del anochecer. Richard, siendo un amante de los misterios y las historias sobrenaturales, decidió investigar estos rumores. Pasó innumerables horas en la biblioteca, extendiendo su estancia hasta las horas de la noche. Fue durante una de estas largas noches cuando escuchó por primera vez el susurro de una pluma sobre el papel, aunque no había nadie a la vista. Guiado por el extraño sonido, Richard descubrió un pasaje secreto en la biblioteca que lo llevó a una sala subterránea. Dentro de la sala, encontró un escritorio antiguo hecho de roble. Sobre el escritorio, una pluma de cuervo se movía por sí misma, trazando palabras en un viejo cuaderno de cuero. Intrigado por el descubrimiento, Richard inició una investigación detallada para descubrir más acerca de la historia de la sala y del escritorio. Con la ayuda de Agnes Hoffman, una bibliotecaria de edad avanzada que había trabajado en la biblioteca durante décadas, descubrió que el escritorio había pertenecido a Jacob Müller, un prominente escritor vienés del siglo XIX, que había fallecido de una manera abrupta antes de terminar su última obra. A medida que Richard y Agnes profundizaban en los registros de la biblioteca, encontraron el diario personal de Jacob. Dentro de sus páginas, Jacob había hablado de su obsesión por terminar su última obra, incluso si esto significaba poner en riesgo su salud. Sus últimas entradas revelaron que había pasado sus últimos días en la sala secreta, trabajando en su novela hasta el momento de su muerte. Aunque la historia era inquietante, Richard decidió ayudar al espíritu de Jacob a encontrar la paz, completando su última obra. Con la ayuda de Agnes, pasó las noches en la sala secreta, transcribiendo las palabras que la pluma fantasma escribía en el cuaderno. A medida que Richard y Agnes trabajaban en la novela, la actividad sobrenatural en la biblioteca aumentó. Los libros volaban desde las estanterías, las luces parpadeaban sin razón aparente, y los susurros y risas etéreas llenaban el aire. Aunque aterrados, ambos estaban decididos a terminar la tarea que habían comenzado. Finalmente, después de semanas de trabajo, la novela quedó terminada. Con la última palabra escrita, una ráfaga de viento helado recorrió la sala, y la pluma cayó al suelo, inmóvil. La sala quedó en silencio, la presencia de Jacob ya no se sentía. Al día siguiente, la biblioteca volvió a su estado normal. Los libros estaban en su lugar, las luces estables y el aire ya no estaba cargado con la presencia de Jacob. Aunque exhaustos, Richard y Agnes se sintieron aliviados y satisfechos. Para honrar la memoria de Jacob, Richard y Agnes decidieron transcribir y publicar la obra que habían completado.
Pasaron semanas perfeccionando el manuscrito, asegurándose de mantener la esencia de Jacob en cada página. El día que el libro finalmente fue publicado, sintieron una extraña mezcla de alegría y tristeza. Después de la publicación del libro, Richard decidió que era hora de regresar a Nueva York. Dejó atrás la encantadora ciudad de Viena, llevando consigo recuerdos y experiencias que cambiarían su vida para siempre. Mientras el avión se alejaba de Austria, una última mirada a la ciudad marcó el final de su aventura. Al llegar a Nueva York, Richard intentó retomar su vida, pero las calles ruidosas y bulliciosas de la ciudad le parecían extrañas después de la quietud de Viena. Encontró difícil concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos siempre volvían a la biblioteca y a Jacob. En las frías noches de invierno, Richard solía sentarse en su estudio, su mente vagando de regreso a la Biblioteca Nacional y a la pluma fantasma. Sentía una conexión extraña con Jacob, como si una parte del escritor aún permaneciera con él. Le resultaba difícil evitar la sensación de que algo de Viena, de Jacob, se había quedado grabado en su alma. Una mañana, Richard recibió una carta de Agnes. En ella, la bibliotecaria le informó que desde la publicación del libro, los fenómenos paranormales en la biblioteca habían cesado. Parecía que el espíritu de Jacob había encontrado finalmente la paz. Agnes también le agradeció por su ayuda y extendió una invitación para que visitara Viena nuevamente. El tiempo pasó y la vida en Nueva York continuó para Richard, pero cada año, en el aniversario de la muerte de Jacob, hacía un viaje hacia Viena. Pasaba el día en la Biblioteca Nacional, recordando los días que pasó trabajando con Agnes para completar la última obra de Jacob. Un día, Richard recibió una invitación para asistir a una ceremonia en la Biblioteca Nacional. El gobierno de Austria había decidido rendir homenaje a Jacob Müller y agradecer a Richard y Agnes por su papel en la resolución del misterio de su espíritu inquieto. Aceptó la invitación con gusto, emocionado por la oportunidad de regresar a la ciudad que había capturado su corazón. La ceremonia fue de un asunto sombrío pero hermoso. En honor a Jacob se colocó una placa en la sala secreta de la biblioteca, reconociendo su contribución a la literatura vienesa. Richard y Agnes fueron aplaudidos por su valentía y determinación. Fue un momento emotivo para Richard, un recordatorio del increíble viaje que había emprendido. Desde entonces, Richard ha seguido volviendo a Viena, una ciudad que considera su segundo hogar. Aunque la pluma ya no se mueve y la presencia de Jacob ya no se siente en la biblioteca, Richard puede aún oír los ecos de las palabras del escritor vienés en cada rincón de la Biblioteca Nacional. Y aunque Jacob puede haber encontrado la paz, su recuerdo como su última obra sigue vivo, una prueba de su existencia y de la aventura que Richard y Agnes compartieron. En la quietud de la biblioteca, Richard a menudo piensa en Jacob y en cómo su espíritu encontró descanso a través de la pluma y el papel, en la misma forma que Richard encuentra su paz, sentado solo entre los miles de libros, perdido en sus pensamientos y recuerdos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.